¿Qué tal? Buen día, Patricio y equipo, un gusto. Bueno, la verdad que nuestra mañana ha cambiado prácticamente radicalmente, pero vamos a hablar de economía, más allá de lo que son las perspectivas en la planificación de lo que siempre hablamos, José, en cuanto a la micro, y más allá de lo que arrojan los resultados de las encuestas e índices, pero ¿hacia dónde estamos y en qué lugar estamos, José? Bueno, estamos en un lugar en realidad es completamente heterogénea. Por un lado hay sectores que están con mucho optimismo sobre el futuro y sobre el momento que están pasando en la actualidad, que estos son los sectores que ya todo el mundo conoce, de energía, todo lo vinculado a minería, al sector agropecuario, pero después están los sectores que tienen muchísimas dificultades, y esto es toda la industria, digamos, el comercio de cercanía y todo lo vinculado a la construcción, ¿no? Tres sectores altamente demandantes de mano de obra, que por otro lado son muy relevantes en los grandes conglomerados urbanos como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Mendoza, y que obviamente están pasando por un momento muy difícil. Sin ir más lejos, la industria metalmecánica tiene menos del 40% de su capacidad productiva utilizada, es decir, 2/3 de su capacidad productiva es ociosa, y eso implica no solamente equipos parados, sino mano de obra que ha sido desafectada, con un aumento en el desempleo digamos, en lo que a trabajo privado formal se refiere, ¿no? Ahora, recién manteníamos una noticia que fue un último momento porque planteábamos de lo que habría sido la semana pasada, bueno, el tratamiento de un posible acuerdo con lo que se adeuda, por ejemplo, dentro de una economía de la cual debes conocer como también conocemos nosotros, que son los conocidos farmacéuticos de barrio. Hablamos con el presidente recién del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, nos daba a conocer que el viernes, bueno, hubo el último momento del no cese de pago, digamos, a lo que se adeuda, que son ya cuatro salarios mensuales al colegiado, y que recién también escuchamos las declaraciones del gobernador en materia de que ha sido brutal el hecho que nos saquen de la zona fría. Digo, en un contexto económico del cual escucho, José, y obviamente quiero tratar de interpretar, es que hay una balanza totalmente desequilibrada, más allá de que los mercados mandan, pero también la realidad nos da un indicador hacia dónde vamos. Claramente es una economía digamos, que comienza a normalizar las variables macroeconómicas, pero que tiene muchísima dificultad en la micro, ¿no? Y de nuevo, en la micro vinculada a algunos sectores. Entonces, yo te diría, Patricio, que no tiene, no, digamos, me parece que el gobierno debe estar preocupado, porque en los grandes conglomerados urbanos ya la inflación, que era el gran activo, el combate de la inflación era el gran activo que tenía el gobierno, hoy se va desdibujando frente a la caída del consumo, a la caída del salario real y a las perspectivas económicas, ¿no? Las expectativas, tanto de los sectores empresarios como de los consumidores, los grandes conglomerados, van disminuyendo de manera relevante. Y eso significa que tenemos que estar observando esto por más que nos genere vulnerabilidad. Digo esto, José, porque cuando charlamos contigo hablamos de economía, hablamos de muchos temas interesantes que en la agenda a veces quien le presta atención, uno trata de aprender conceptos y dualidades de lo que es propiamente la economía. Ahora, cuando la agenda se nos pone por delante con prioridades como por ejemplo el cese de pago al Colegio de Farmacéuticos, nos decía Germán Daniele que ya no saben cómo será el plazo, ¿no?, de persistencia de apertura de la farmacia de barrio, como conocemos, y asimismo, por otro lado, el Estado intima en lo que significa los obligaciones y compromisos que tiene cualquier empleador, digamos, hablando de los 931, hablando, bueno, de las cargas tributarias, ¿no? Es un tema ahí es donde veo el desequilibrio y obviamente, recién acabo de leer y damos un último momento, el gobernador ha dicho brutal el hecho de que nos saquen de la zona fría y más en este momento, ¿no? Lo que pasa es que todos sabemos que
el plan se centra en el superávit fiscal. Y es público que la recaudación está disminuyendo por al menos dos razones. Una, digamos, la baja o la quita, eliminación de algunos impuestos, como te acordás era el impuesto cuando comprábamos moneda extranjera, Sí. la baja de las retenciones, en algunos casos más relevante que otras. Pero eso ha generado una disminución de impuestos, de la recaudación, pero también por la caída del nivel de actividad. La caída del nivel de actividad genera menor recaudación. Entonces el superávit se mantiene, porque es uno de los objetivos centrales del plan económico, se mantiene con no solamente cierre, es decir, achicar sectores y demás, sino también en este caso con la demora de pagos. Y esto se ve en el PAMI, esto se ve en el transporte, esto se ve, como decías vos, en el pago a farmacias, etcétera, etcétera. Así que yo te diría que, y por supuesto también se logra este superávit con algunas privatizaciones que está empezando a realizar, se están comenzando a realizar. Así que yo te diría que el desafío es muy grande, que la preocupación de muchos sectores es muy grande, y que también es cierto que las expectativas de otros también es importante, ¿no? Entonces así como hay un contraste de realidades, y dependiendo de qué lado estás de esa realidad es cómo evalúas la situación. No obstante, creo yo que a nivel país, a nivel gobierno, hay una preocupación, o debe haber una preocupación central por tratar de mejorar el nivel de actividad para muchos sectores que son altamente demandantes de mano de obra, porque digamos, la preocupación por la pérdida del empleo y por la caída del salario real no es una sensación, es una realidad, ¿no? La verdad que agradecido como siempre que tengas esa generosidad. Sé y entiendo de la profesionalidad que nos estás indicando que el panorama es complejo. Lo entiendo y claramente me he preparado para estar con la responsabilidad necesaria para plantear estos esquemas, digo, para el que lo entiende y para el que tal vez hoy no puede pensar en qué escenario estamos. Digo esto para empezar a trabajar entre todos, porque al fin y al cabo todos vivimos en este suelo, ¿no? Y que Córdoba debe, en este caso, elevar la voz cuando estas cosas no están saliendo. Agradezco como siempre, José. No, muchas gracias a usted y que tengan todos muy buen día. Un abrazo, Patricio. Gracias. Estamos escuchando Decilo como es, con Patricio, Cintia y Mariano.